The Heroine's Journey Podcast es un espacio creado para mujeres en búsqueda de vivir su vida en total plenitud, conectadas consigo mismas, los ciclos de la naturaleza, integrando y sanando su lado femenino en el día a día y en la sociedad en la que vivimos. Hoy más que nunca, el mundo necesita desesperadamente de equilibrio y por eso te invitamos a este viaje de expansión de conciencia y autoconocimiento, en el que compartiremos nuestras historias, rituales y experiencias para que tú puedas transformarte en la heroína de tu propio viaje. Acompáñanos. No sabes lo difícil que ha sido últimamente hacer ese intro sin reírnos. Al principio era como, we got this, y ahora es como, wow, the hero's journey, wow. Está yendo en descenso como lo es el viaje. capítulo de hoy. En descenso, vamos. Okay. La introducción va en descenso. Bueno, entonces, para hoy tenemos el descenso. Las energías que conectamos para esta parte del viaje tienen que ver con la madre, el arquetipo de la madre, el arquetipo del verano y el de la luna llena. Sí, bienvenidas, episodio 3. Simplemente para hacer un recap, el primero fue la introducción, donde dimos un repaso de todas las fases del viaje de la heroína. El segundo hablamos de la primera fase, que es la desconexión. Y ahora estamos hablando de la segunda fase, que es el descenso. Y para hoy queremos darles, quiero darles un poco la agenda para que sepan qué esperar. En principio vamos a hablar de cuáles son los diferentes mitos que tenemos que atravesar para llegar a este descenso, para llegar a esta parte final que termina con el portal de la muerte. Entonces vamos a hablar de técnicas importantes como el crítico interno, vamos a hablar sobre la niña vulnerable que tenemos, y vamos a hablar sobre la desconexión entre las madres y las hijas, que para mí esto es clave para todas las mujeres que se lo están escuchando. Todas sabemos que tenemos esa cosa con tu mamá. Una relación muy interesante, por ponerlo por ahí, pero más importante, mucha oportunidad para trabajar. Y las que son madres seguro lo pueden entender también con sus hijas. No soy madre, pero me imagino que es un poco también de ese lado. Y por último les vamos a dar, obviamente, un ritual. Estoy muy emocionada porque es el primer ritual que vamos a lanzar en esta luna llena. Así que prepárense. Muchas cosas interesantes, nuestras historias y, más importante, herramientas que ustedes van a poder aplicar en su día a día al finalizar el podcast. Así que con eso, Cami. Y también los desafíos, ¿no? Los monstruos, dragones, con los que se va a presentar, con los que se va a enfrentar la doncella que ahora empezó su viaje y, bueno, empieza a madurar con cada monstruo. 4 monstruos vamos a estar comentando sobre eso. Son muchos. 4 monstruos, sí. Por nombrar algunos, la verdad, porque claro, como si son, no sé, los más identificables. Uh-huh. Pero antes vamos a conversar un poquito sobre nuestra tarea. Pueden escuchar las hojas. Hicimos, como ustedes saben, si escucharon el capítulo 2, les dejamos un workbook para comenzar este viaje al interior. Y eran 2 partes, ¿no? La primera era una mentalización, como para hacer chequeo interno de las diferentes partes, desde las más densas hasta las más leves, y luego hicimos el workbook. Entonces con Cami dijimos que estamos haciendo el viaje con ustedes, queremos compartir nuestras respuestas y que ustedes también nos compartan los que hayan puesto. Puede ser en Instagram, también tenemos un email que me enteré hace poco, de heroinesjourney1@gmail.com. Nadie manda email, pero lo digo igual. Si se anotan. ¿Quién manda email? Nadie manda email. Pero nos pueden dejar comentarios en Spotify, en Instagram o WhatsApp, porque en verdad estamos comunicadas con la mayoría de las personas. La primera pregunta del journaling era, ¿podés reconocer momentos en los que te exigías de más para alcanzar modelos de éxitos exteriores en orden de ser apreciada y amada? Voy a contestar primero. Y sí, la verdad que la primera, puedo reconocer muchos momentos. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son? Y para mí el primero que se me viene a la mente es en el colegio.
sea, ser esa nerda de tratar de sobrepasar y salir extremadamente bien, ese esfuerzo y ese estrés de sobresalir en eso, era algo que no venía de mí, era más como para ser aceptada y más amada, especialmente por la parte masculina de mi mamá, ¿no? Que ya lo venimos hablando y es un poco ese el tema que he venido trabajando. Qué loco eso, porque Sí. uno no, digamos, que te vaya bien en el colegio, como de repente tiene el porqué, como que es algo lindo, está bueno querer mejorar y ser más, pero ya cuando lo llevas a un nivel que no entendés por qué lo estás haciendo, ¿no? Como Eso. que sobrepasa un límite. Y para responder ya la segunda y luego te dejo a ti porque claro, la primera son 2 partes, pero la segunda pregunta es cómo esto impactó positiva y negativamente. Y va de uno con lo que decís vos, es como positivamente sí porque pues, aprendí mucho. Claro. Pero lo más importante es también la parte negativa, que fue un poco tema de muchos nervios. Yo hoy en día soy una persona muy ansiosa, tengo acidez, me enfermo de nada, por todo me suena la panza, tengo que cuidar mucho lo que como. Entonces eso me viene quedando un poco de estas exigencias, independientemente que si es con el estudio, es también con el trabajo, así. Claro, te generó un montón de exigencia innecesaria, digamos. Sí. ¿Y yo lo que respondí? ¿Qué? Te diría todos los días de mi vida. O sea, por repasar la pregunta, ¿puedes reconocer momentos en los que te exigías de más? Todos los días de mi vida. ¿Por qué lo digo? Porque más allá del resultado, por ahí no termino exigiéndome de más, pero sí reconozco que está el impulso. Entonces, no sé, cualquier cosa que haga tiene a veces que ver mucho con el trabajo, pero si hago algo tiene que estar perfecto. Ah, sí, vos sos más como la perfeccionista. La perfeccionista. Entonces, si lo hago, tiene que estar perfecto. Y esto para mí tiene que ver, porque si bien, como digo, por ahí he aprendido a escucharlo y a que no llegue a escalar de una forma que no sea saludable, sí lo sigo reconociendo. Y sí, yo escucho esa voz que me dice cómo tiene que ser. Entonces es como, bueno, a veces uno tiene la fortaleza para decir, bueno, nada, andate a dormir. Es así ya, y a veces no. Y la pregunta es, ¿pensás que por eso eso te previene y prevents you, te bloquea de hacer cosas que de repente quieres hacer pero no haces porque no va a estar perfecta? Entonces como que te bloquea un poco o no necesariamente. No necesariamente. Okay. Creo que cuando quiero hacer algo, lo enfrento a este monstruito. Pero sí lo veo como un desafío, es un desafío. No es que, genial. No, como lo tengo que trabajar, ¿no? Sí. Como... Y eso es lo importante de hacerse estas preguntas, porque yo es algo que recientemente ni siquiera me di cuenta. Yo fue como Isaac, mi esposo, me preguntó, ¿por qué? Era como tenía una tontería en el trabajo el otro día, y ¿por qué estás tan estresado? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Se muere alguien? ¿Por qué te duele la panza? ¿Por qué te comes las uñas? ¿Por qué te pones en esta actitud que no se te puede hablar? Entonces, son las partes negativas que toma a veces otra persona decírtelo. Entonces, yo ya estoy consciente y para 2020 es como stress free, nadie se va a morir con lo que hago, gracias a Dios. Ponerlo enfrente a algo como, bueno, una muerte, por ejemplo, siempre te lo hace recapacitar, ¿no? Sí. Bueno, eso por ahí. Y luego la pregunta 3 era, ¿podés identificar momentos claves en tu vida que te hayan hecho cuestionar tu vida, ¿no? Entonces aquí es como cuando pasa la desconexión. Por ejemplo, un divorcio, una mudanza, muertes, y sí, muchísimos. Por mencionar algunos, cuando terminé con mi ex de 6 años, que yo juraba que me iba a casar, gracias a Dios no fue el caso. También en temas de trabajo, cuando ya sientes que no es lo que quieres, hay algo que te está diciendo que no. Enfermedades también, de gente cercana, con cosas crónicas que te dan como un shock y dices, ups, pausa. Recapitulemos. Sí. ¿Y vos? Y bueno, yo también, ¿no? Como las cosas por ahí más negativas uno es más fácil
te marcan, entonces es como fácil recordarlas. Y sí tiene que ver mucho con mudanzas, estuve pensando, como el hecho de salir, todas situaciones que implicaban siempre salir de casa. De lo cómodo. Entonces, no sé, por ejemplo, más en mi adolescencia hubo un cambio de amigas y eso me Yo abrió la sí, cabeza, sí. fue como... Yo también tuve eso. Qué Sí, flash. Sí, cambio, como decir, Cambio. no, esto ya hasta acá está, cambio de amigas. Wow. Y de Y amigas, BFF, que era como, no, esto nada más, no da para más. sí. Gracias a Dios. Loquísimo. Como Again. no sé, de repente identificarte con alguien y decís, no, o sea, listo, ahora vos sos mi amiga. No sé. También muy adolescente, no sé, la forma en que salió todo por ahí era medio adolescente, pero lo que quería decir de esto era que me acuerdo que también su mamá era como entrar en la casa de otra persona, y era la mamá de mi mejor amiga, de mi nueva mejor amiga. Ella es una persona muy especial, por ejemplo, ¿no? Como que sentía que quebraba muchos paradigmas que había en mi casa. Para mí era, no sé, los viernes se come pizza, listo, no sé, y que es verdad. Y ella era vegetariana, entonces era esta introducción a un mundo nuevo, de comida nueva, de hábitos nuevos, y si bien no los incorporé en ese momento exacto, sí pude identificar esta cosa de que me abrió un mundo de posibilidades. Y después definitivamente cuando me fui a vivir sola, no sé, cuando pensaba en esto pensaba en cosas que no eran cosas muy que generaron un shock de un día para el otro, o sea, no hubo enfermedades, por suerte, ¿no? No eran enfermedades o muertes o algo así muy de un día para el otro, eran todos como procesos. Mudarme sola era todo un proceso, ya había estudiado en la facultad, lo que implicaba ya alejarme de mi familia, después decidir dónde, todo eso. Te choqueó. Y no fue casualidad que fue en ese momento en el que también dejé una pareja de muchísimos años, muchísimos años. Entonces era como todos estos cambios pasito a pasito, como te explicaba la otra vez, que para mí tiene mucho que ver con mi Capricornio, que es esto de la cabrita haciendo cosas de pasito a pasito. Entonces, cuando son estos cambios de vida elegidos por mí, definitivamente no son de un día para el otro, son como tiqui, 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 y llego despacito. Entonces, esos fueron como mis portales de cambio. Tengo dos como comentarios. Uno, lo importante que es, porque vamos a hablar de la madre, ¿no? El descenso. Lo importante que es no solo la influencia de tu mamá, pero de otras madres que pueden estar en tu comunidad y que tú eliges. Ajenas. Y me pasó exactamente lo mismo con una de mis mejores amigas. Era su casa y era totalmente diferente. Sí, era como, entré a una casa, como está contenta, o sea, era como otra onda de decir, wow, de pana que quedarse en la casa y una casa bien llevada es genial esa vibra que puede tener cuando es una energía femenina bien llevada. Pero aprendí mucho, era como, sí, quiero seguir ese ejemplo. Con otras cosas de mi mamá, por ejemplo, pero era como, sí, me gusta, voy por ahí bien, o sea. Y qué importante es tener estos ejemplos, que uno pueda ir recolectando pedacitos de modelos. Porque la verdad no sé si existe un modelo ideal para seguir todas sus facetas. Sí. ¿Y cómo respondiste a estos cambios? Creo que contestaste un poco eso tú con el tema de la cabrita capricorniana. La cabrita. Sí. Pero si quieres igual no sé, por ejemplo, cuando me separé de este novio tan importante, yo sufrí un montón. Sí, pero lo que pensé es que venía acompañado con todos estos otros cambiecitos que yo estaba en la doncella full, entonces empezaba la aventura, mi casa, todo sola y todo yo, y entonces, bueno, por un lado sufrí un montón, pero estaba acompañado de todas estas decisiones que eran yo por mí misma, entonces era como un momento de mucha emoción. Estaba balanceado en ese sentido, pensé. Para mí, vos decís de tu tema capricorniana y yo digo de mi carta de tarot de el Chariot o el carro, y es así, o sea, así es como un poco yo respondo el carruaje, como yo respondo eso a mis cambios, es como, bueno,
no me gusta esto más, ¿cuál es el plan? Me siento, lo armo y voy. O sea, no es como pasito a pasito. A la final todo termina pasito a pasito, Sí. pero es más como, tengo que hacer Flecha. algo más flecha. Tengo que hacer algo ya. Más carruaje. Más carruaje, tipo, y para Dale, bien o para no te ¡viva! llevas cosas encima, pero vas para adelante. Me encanta eso de vos. Y a mí me encanta tu pasito a pasito, porque creo que es un muy buen combo, muy buen combo. Bueno, Claro que empecemos. Esperamos que estas respuestas las animen a contestar sus propias respuestas y empezar con estas preguntas el viaje. Uno, porque estamos identificando cuáles fueron esos momentos que nos desconectaron y qué hicimos al respecto. Eso nos va a ayudar a tener un ejemplo para, de repente, en algún momento cuando te vuelvas a desconectar, sabes que hay ese pattern y de qué hacer al respecto, qué te gustó, qué no te gustó, si lo cambiarías o no. Así que bueno, eso por ahí. Empecemos entonces con el descenso, en la fase de la madre, que es verano y que es luna llena. Y justo vamos a lanzar este episodio en luna llena. Es luna llena, vale. Quería hablar un poquito del tema del verano. El verano es un momento en el que no solo para conectarlo con el tema del viaje, sino conectarlo con la naturaleza, que también es parte de nuestro propósito con este podcast, conectarnos con los ritmos de la naturaleza. Entonces, es una época en la que generalmente lo asociamos con el color rojo, con el sol, con lo brillante, con salir, con estar más como expuesta, más activa. También en términos del taste, de acuerdo a como la medicina tradicional china, el sabor del verano es como bitter, y es porque estamos comiendo todas estas ensaladas, generalmente raw, y todos estos greens que tienen ese sabor bitter que dijimos que era... Estaba pensando en eso. Porque no es salado, es... No, y lo buscamos, me acuerdo. Amargo, como este amargo, que es purificador, de hecho. Generalmente. Y también se lo relaciona con los órganos del corazón, del intestino pequeño, y las comidas típicas, como lo conversaba, eran los bitter greens, o sea, las cosas verdes de las ensaladas, como el kale, los collards, que no sé cómo se dice en español, pero bueno, cosas verdes de ensalada. Así que hojas verdes. Eso, todo esto lo relacionamos con el verano y esta fase de la madre. El verano de la madre. Como la parte que ya pasó un portal, entonces empieza la mujer que empieza a madurar. Y yo encontré acá un mito, es un mito conocido igual, que se llama el descenso de Inanna al inframundo. Amo la palabra inframundo. Sí, me encanta también. La amo. Entonces, es un poema, no sé, hasta leí que era como uno de los primeros poemas que se han encontrado, porque es del 3500 o entre el 1500 y 1900 antes de Cristo. Estaba tallado en barro. Wow. Y habla de la diosa Inanna, esta cosa de la mitología antigua que está buenísimo, que es como estas diosas o personajes que aparecen que nunca son buenos o malos, todos tienen como lados, son como más humanos marcado, en ese sentido, no es como este es el bueno, este es el malo, todos tienen cosas, la diosa del amor y la diosa del amor y la diosa de la guerra también, como, ok. Que hasta a veces se contradicen, me encanta eso. Y bueno, está entonces la diosa Inanna, diosa de la belleza, del amor, de la guerra también, que escucha que muere el marido de su hermana, que es la diosa del inframundo. Entonces decide ir a verla. Y cuando la hermana se entera, le dice, bueno, que venga. No le copa tanto. Claro. Dice, bueno, que venga, pero hacela pasar, le dice a sus de seguridad, hacela pasar por todos los obstáculos o por todos los protocolos que tiene que pasar cada persona que visita el inframundo. Entonces, son 7 puertas que tiene que pasar, y en cada puerta, el de seguridad,
le dice que se tiene que sacar una prenda, se tiene que sacar algo. Entonces, bueno, primero se saca la corona, después se saca la capa, y termina sacándose en estas 7 puertas toda la ropa. Y lo cual es muy significativo porque O sea, llega desnuda. llega desnuda al Ya. inframundo. Qué Y vulnerable. eso es Ujú. muy bueno, como el hecho de la ropa es algo que te protege porque es la máscara que pones al mundo, en el mundo de Y sí. arriba. Ahora, cuando vas para el inframundo, te enfrentás con tus propias oscuridades. La ropa no te sirve para nada, o sea, las máscaras del ego no te sirven para nada. Entonces, bueno, cuando se encuentra con ella, con la hermana otra vez es como, no estaba muy feliz de su visita, la mata. A la ¡Qué lindo hermana. verte! Hermana. Entonces, claro, no era bienvenida. Y entonces, Inanna, antes de bajar, le había dicho a su asistente que, bueno, mira, si no vuelvo en 9 días, esta cosa del 9 como proceso, ¿no? Los De 9 iniciación y meses, a cerrar. Ujú. y los 9 meses de embarazo, era como, bueno, todo este proceso de renacer, si no vuelvo en 9 días, baja o hace algo, porque no sé, rescatame algo. Entonces, su asistente le crea en barro, creo que era, 2 monstruitos, y se los manda a la hermana, que ella estaba en pleno duelo, o sea, estaba así con un momento súper desolador, porque su esposo había fallecido, y lloran con ella los monstruitos. Y ella se siente como escuchada, como, no sé, genera empatía con estos monstruitos, y le dice, bueno, está bien, la voy a revivir a Inanna. Inanna revive, se vuelve a su mundo, pero lo único que le pide es que deje a alguien en su lugar, la diosa del inframundo. Entonces, cuando ella vuelve arriba, su marido estaba súper feliz disfrutando de su trono, el trono de ella, de Inanna. Y ella como, guacho, tipo, cero duelo el tuyo, yo no volvía y no hiciste nada. Y además todo con todas ropas súper Extravagantes. extravagantes, lujosas. Entonces le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo tenía que dejar a alguien en mi lugar, te vas vos al inframundo. Y lo manda al marido, que después hay toda una historia también con la hermana del marido, que se compadece de él, y después comparten, hacen 6 meses y 6 meses en el Es inframundo. verdad, de eso sí me acuerdo haberlo Y leído. de ahí viene, como que toda la historia es como para representar de dónde vienen las de seasons, ¿no? Como las temporadas. De la naturaleza. Entonces, cuando estás 6 meses arriba del verano, 6 meses abajo de oscuridad, ¿no? Además del invierno. Y entonces, esto que me contabas vos, porque yo no había escuchado la historia, pero cuando me contabas y conversábamos ahora, lo que me pareció interesante que dijiste es que en verdad la hermana es como ella misma representando la forma oscura, ¿no? Claro, que está bueno porque si no es como que te quedaste en ese conflicto. Claro, hoy nos parece algo medio raro, como tu hermana que te mate. Pero la hermana, en verdad, en mitología, como representa una parte tuya, por eso es hermana, es como, bueno, una parte muy cercana tuya, solo que representa tus oscuridades. Y esto está bueno para verlo en cualquier historia, incluso en los sueños. Creo que se lo Yo he vengo tenido diciendo a sueños todo el muy mundo. raros últimamente, pero es otro tema para Vamos otro a tener podcast. que hablar. Sí. Pero también ver como todos los personajes del sueño como vos mismo, partes de vos misma, quiero decir. Y esto es así, es como, bueno, tu hermana, aliada, en verdad te mata, pero después te resucita, y vos volvés parada desde otro lugar, o sea, volvés a tu vida, fue un renacimiento. Entonces, bueno, el descenso tiene que ver con esto, con pasar con obstáculos, que ahora vamos a ver, morir, Y renacer. y renacer. O sea, no queda ahí. Pero importante la parte de morir. Y hay algo que pienso que es importante, esto lo explicaste vos ahora diciendo que mueres para renacer. Entonces, en el viaje como tal, vamos a hablar ahora sobre los músculos, los monstruos o los mitos, que esa palabra es horrible. Digamos dragones. Los dragones a los que tenemos que pasar. Y el objetivo es que estos dragones nos van a ayudar a encontrar un significado más profundo para nosotras poder tener
desarrollar esas herramientas que vamos a necesitar eventualmente una vez que renazcamos. Sí. Entonces me parece importante conectar ambos. Sí. Y recordar también que si en cualquier momento en el que estás pasando tu vida que te está resultando más desafiante que otra parte, seguramente estás en el En un dragón, descenso. en el descenso y contra algún dragón. Voy a mencionarlos ahora para que tengan una idea, luego hablamos uno en detalle. Dale. El primer dragón es el mito de la dependencia. El segundo es el mito de la inferioridad femenina. El tercero es el mito del amor romántico, este me encanta. Y el cuarto es el mito de la supermujer o la superwoman. Así que espero que se identifiquen con alguno de estos seguros, alguno de estos dragones, y vamos a ver, vamos a describirlos uno a uno. Entonces, el primero es el mito de la dependencia. Palabra muy asociada todavía a la mujer, ¿no? Sí. Como que de alguna manera, o emocional o financieramente, tiene que ver más con la energía femenina. Como para recordar esto, hablando de energía femenina y masculina que todos tenemos. Entonces el tema de depender tiene que ver con considerar a otro. Y eso es muy marcadamente femenino. En la historia de la mujer tuvo que ver, lamentablemente, con quedarse atascado en ese arquetipo. Entonces terminás dependiendo 100% de todo. La idea es como siempre buscar una integración, un balance. Entonces yo pensé mucho en esto cuando vi, no sé si vieron ya la película Mujercitas, Little Women, o leyeron el libro. Sí. Ellas tenían una tía, Aunt Marge, que la tenían que cuidar, entonces se turnaban entre Amy y Joe para ir a cuidarla, y todos los mensajes de la tía eran: casate cuanto antes, casate con alguien rico, asegura tu futuro. Y lo que me gusta de la película es cómo muestra las diferentes personalidades, cómo reaccionan ante eso. Para Joe, que era una mujer súper, se estaba desarrollando como una mujer súper independiente, rechazo total, era como, no, de hecho no me quiero casar directamente, lo cual para esa época era loquísimo. Y Amy lo termina incorporando el mensaje, es como, tiene razón. Tiene razón. Después es como, bueno, duda y bueno, termina eligiendo el amor antes que el estatus y demás, pero al final de todas maneras se casa con alguien rico. Y con me su parece vecino que rico. esto entra en tanto conflicto hoy en día, porque, o sea, si te pones a pensar, de por sí es bien difícil encontrar a alguien que de repente comparta tus mismos valores. Y si le agregas ahora que tienen que mantenerte, o que tienen que tener cierta posición social o cierta posición política, y yo siento que hay muchas mujeres que quisieran estar con alguien, pero porque no tiene el estatus, no las puede mantener, o sea, no es que no las puede mantener, pero no, de repente no hacen tanta plata como ellas o lo que sea, pues se sienten que no es vale la pareja, que no vale la pena. Qué triste, porque sí, la verdad siento que a nivel pareja solo se suman requisitos, ¿no? Porque en algún momento era, bueno, con que tengas campo y, no sé, y alguna vaca, ya está, tipo, bueno, nos casamos, nos conviene, listo. Era por conveniencia. Y puedo agregar algo, antes las papás te lo arreglaban. Claro, Entonces, pues, digo, el casamiento no era por amor, pero simplificaba mucho las cosas, la verdad. Y estaba viendo una película en que pasó en India. Es que quiero promover eso. Claro. Estoy hablando de una película que pasó en India donde el pretendiente le tiene que pagar al papá una cuota para que ella se pueda casar. O sea, totalmente un intercambio financiero. Claro. Bueno, y eso, Mujercitas habla un montón. Era eso. El matrimonio esto es lo que le decía la tía Marge. El casamiento es un arreglo financiero. Punto.
De eso nos queda full Lo todavía, loco es que hoy en ella día. no estaba casada. Y le dice, Ah, bueno, pero vos no estás casada, pero yo soy millonaria, no necesito. Entonces, como el dinero era tan importante. Ahora, claro, como vos decís, se le suma eso, pero ahora además tiene que ser mi amigo y tengo que confiar y además tengo que amarlo y además tiene que amarme y además, además como sí, tantos requisitos. un montón. Bueno, se va haciendo más difícil. Entonces, bueno, esta cosa de depender no solo de la pareja, sino también que empieza de chico. Uno de chico sí depende de los padres. Después, bueno, sí, como que si no das el salto de conciencia, digamos, terminas también dependiendo De pareja. emocionalmente y como también de pareja. Y del mito de la dependencia también se desprende esta parte de que como mujeres aprendemos a anticipar las necesidades de los demás. Ojalá nos pagaran, bueno, ahora más o menos, pero nos pagaran por eso, pero no, no tanto. No Es tanto, difícil, es difícil. es difícil. Como el ejemplo de, no sé, como no esperas que la otra persona te diga, tengo sed, como, bueno, ¿tenés sed? Desde el principio, claro. Claro, es una cosa de prevención y fuimos como un poco entrenadas así, porque también es como tiene que ver con la energía femenina, como esa parte exacerbada de dar todo para el otro, y cuando no es recíproco se produce también un conflicto ahí, porque es como, bueno, terminás solo vos dando, sin Sí. recibir y sin respetar tus propias necesidades, que eso es por ahí como lo más crítico. Entonces estás pendiente de las necesidades de los los demás. otros y no de las tuyas. Entonces acá, para vencer este dragón, sería importante tener siempre presente cuáles son tus necesidades. El ejercicio que vimos en el episodio anterior está bueno para eso, como primero registrar vos lo tuyo y después podés dar. Sí, también aquí empieza la parte conflictiva también, porque entonces, ok, tú anticipas todas las necesidades de tu pareja, por ejemplo, pero la otra persona no, y entonces tienes esta frustración de que por qué si yo anticipé, porque obviamente la energía masculina tiene un poco esto menos desarrollado que la de nosotros, entonces es la frustración de, bueno, si yo anticipo tus necesidades, ¿por qué vos no puedes anticipar las mías? Me frustro y me pongo brava, y el flaco ni pendiente, ni sabe lo que está pasando, pero al identificarlas vos, también te hace más fácil comunicarlas. Claro. Y esa es la clave, me parece. Tan importante volcar el foco hacia adentro. Igual yo pensaba también, nosotros siempre la estamos poniendo en polaridad hombre-mujer, también puede ser al revés, porque por ahí el hombre es el que tiene esta parte femenina más Es verdad, exacerbada y la mujer lo opuesto, y también se da al revés, no es que no. O entre mujer y mujer, hombre, hombre, o sea, claro, las polaridades de las energías. Tal cual. Como tal. No, vale recordar eso para no. Ahora, y voy a entrar un poco en polémica aquí de repente. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice Marine en el Hero's Journey del tema de la dependencia? De que la mujer debe buscar su dependencia, ¿no? Para poder ejercerla y sentirse manejado, como sí, la dueña de su propio barco, la guía de su propio barco. Entonces, sí, me parece que eso es como lo importante para superar este tipo este mostrito, es tratar de conseguir dependencia no solo financiera, pero dependencia también emocional y de las necesidades que uno necesita. Y eso se logra enfocando, o sea, saber qué querés. Preguntando qué querés. Si te da lo mismo de repente todo, es porque otra persona está decidiendo por vos. Entonces, como aprender a saber qué querés, todo. O sea, está bien, por ahí, no sé, la comida, a mí por ejemplo la comida, no sé, si vamos a comer afuera me da lo mismo. Bueno, sí. Es una cosa. Bueno, digo, sí. En las cosas importantes, como ponete firme, ¿qué querés? Me puedo identificar mucho ahí, de que siento que me dan muchas cosas iguales, uno para complacer y no crear conflicto. Sí, eso es algo de los que trabajo todos los días de mi vida, básicamente. Y pero es eso, ¿no? El camino es ese, es algo constante. Por eso es la primera pregunta que yo dije, todos los días. Y sí, la verdad que todos los días escucho esto.
Sí. Bueno, Bueno, movamos porque vamos. vamos. Mito de la inferioridad femenina. Esta me encantó. Sí. Tiene mucho que ver con lo que hablamos la vez pasada de vivir en una sociedad patriarcal. Y en esta sociedad como las cualidades, la energía femenina por ahí no son tan valoradas y lo que pasa es que una termina desvalorizándolas también. Ujú. Eh, entonces empezás a actuar en el mundo desde el mito, desde que sos inferior. Ahora, para compensar eso, empezás a esforzarte de una manera Inhumana. no, claro, inhumana, no sana, como, no sana. También está acá como el tema del perfeccionismo. Del no sentirse que eres suficiente a Mm, pesar de lo que hagas. claro, entonces pues, te empieza a accionar cuál es la motivación. La motivación en vez de ser yo quiero hacer esto y eso me motiva es no, lo voy a hacer más, voy a hacer mejor. Si me esfuerzo más me va a salir aún mejor. Si soy más buena, si sonrío más, si no digo ciertas cosas, si no digo lo que quiero. eh, si obtengo el diploma, ¿no? Como ahí Sí. te empezás a poner como objetivos, o si te va mejor en la escuela, como, digo, bueno, estudiemos más, si compro la casa, si ayudo más. Escuela católica, sorry, solo tenía que decir eso. ¿Qué ibas a decir? No, iba a decir también que no está mal, hay un balance, ¿no? Que es la integración que tenemos que hallar en Claro, todas partes, que tal no cual. está mal querer mejorar y querer darte cuenta de que tienes, o sea, hay cosas que podrías hacer mejor, pero no hasta el punto en el que se convierte enfermante, como para mí, demasiado Es que estresante. termina en enfermedad, Enfermantes no seguro. existe, pero bueno, se entendió. Una cosa interesante que habla Marina acá es de lo que tú comentabas también, el tema de que venimos de estas verdades que están oscurecidas por el patriarcado. Y aquí viene la parte en la que nosotras mismas tenemos que encontrar nuestras propias voces y decidir si es, o sea, hasta cuándo es suficiente, o sea, cuánto más tengo que hacer y cuándo es suficiente, no que te lo ponga cierta persona, como tú misma tienes que llegar a ese medio y encontrar lo que tú sientas que es suficiente. Y también, por otro lado, para evitar este mito de la inferioridad femenina es ver a otras mujeres, apoyar a otras mujeres que lo estén haciendo súper bien. Poetas, Es muy lindo mujeres de eso. negocio, presentadoras. Yo últimamente solo compro libros de mujeres. No sé por qué, pero siento que tiene un poco parte de esto. Escucho canciones de mujeres, veo películas donde las mujeres son protagonistas. Siento que tenemos que elevar un poco esa y romper con ese mito de que somos menos inferiores y Recomiendo, además de Mujercitas, recomiendo también la película Harriet. sí, la tengo también en mi lista. Es Ujú. Sí, sí. protagonista mujer increíble. Mm, Y algo que recomiendo Maureen, eso. también como ejercicio para este mito, para este dragón, es súper simple. Hoja, 3 columnas, escribís lo que hiciste, como ir recopilando cosas que vas haciendo en la primera columna. En la segunda, escribir si estás satisfecha. Y en la tercera, es suficiente. ¿No? Como para no pasarte de la autoexigencia, es si es suficiente, es suficiente. Y lo digo yo, lo dices tú, ¿Quién lo dice yo? que es lo que vale. Y yo. Exacto. Eh, entonces, bueno, voy a hacer ese ejercicio, Yo no lo también lo voy a hice. hacer, no lo he hecho. Listo. Lo ponemos de práctica de acá Adelante, al al próximo. Y próximo. me parece que está bueno hacerlo a la noche, como Claro, rever el gratitud, día. sí, yo generalmente hago gratitud, agradecimientos, lo que sea, y de ahí, bueno, tomé siesta y es suficiente. Me Por ahí encantó. vamos. Bueno, el tercer mito de el amor romántico. Esto me parece Mm, que es la película más vendida o sea, como que se ha generado tanta plata con este mito del amor romántico que es sí. increíble la industria que hay a través de esto y gracias a todo lo que está pasando está cambiando un poco, ¿no? Pero sí, este mito tiene que ver con Mm. el dragón de la mujer que busca
o un padre, un hombre que la va a salvar de todos sus problemas. Para mí, de una vez se me viene a la mente todas las películas, desde Sleepy Beauty, La Blancanieves, Rapunzel, y bueno, todo eso. Sí, el príncipe el que va a buscar a la princesa y la despierta. Además, la princesa siempre está como en Sí. este estado de inconsciencia, dormida, como la bella durmiente. Y el príncipe la despierta. Entonces, bueno, como símbolo de si esos personajes están adentro tuyo, bueno, tu masculino que despierte, el femenino que la saque, la impulse a vivir, ok. Ahora, si eso lo externalizás y lo esperás en una figura masculina afuera, ya sea hombre o mujer, ¿no? Como la figura de energía masculina afuera, ahí es cuando, bueno, está descompensado, o sea, que generarlo adentro. Y también está esta cosa como que uno espera que los hombres corten la cabeza de los dragones. O sea, no, es tu lucha, vos salí a tu viaje. Y tiene que ver con decidir qué querés hacer. Y eso genera una tensión. No sé si te ha pasado alguna vez. Yo lo experimenté este año, por ejemplo, de decir, bueno, ok, esto no quiero. Y ahora no sé qué. Y te genera como un frío, no me sentía cómoda con eso, y bueno, ¿y qué? Entonces, y no sé qué. Y es muy fácil en ese momento, te genera como, te sentís tan vulnerable que es muy fácil sumarte al viaje de otro. Entonces, te enganchás de cualquier cosa, decís, bueno, si no quiero esto, no sé qué, pero tengo que hacer algo. Bueno, esto me viene bien, listo. Bueno, me sumo a lo tuyo y te apoyo ahí y dejo. ¿Se entiende? Como que Sí, está bueno también totalmente se respetar ese entiende. momento en el que si no sabes, respetalo también. Sí, sentarse en ese momento ay, hay una palabra en inglés que me encanta como lo dicen, como just sitting on the uncomfortable, sentarte Eso. en lo Sí, inconfortable eso por quiero un decir. momento y saber que está bien, pero que vas a elegir tu propio Sí, camino. sí. Y bueno, si tenés que apoyar a otro en un momento está bien, pero que tú en tu momento elijas tu propio camino. Sí. Y por eso se llama o sea, la historia, el viaje de la heroína, porque eres tú la heroína, entonces tú tenés que decidir y tenés que conocerte para poder tomar esas decisiones. Y acá clave para salir de esto también es la confianza en una misma. Sí, que es tan difícil de Había generar. una metáfora súper linda que leí que tenía que ver con sentirte que estabas como en un remolino, y si estás en el medio del remolino, en el ojo del huracán, si ves para arriba podés ver el cielo. Como que en el único punto, solo cuando estás bien, bien en el medio, que si ves para arriba podés ver el cielo. Y es como, bueno, ese cachito de cielo, ese cielo azul, donde entra por ahí un rayito de sol, es la esperanza en la que tenés que tener confianza. Entonces, bueno, todo a tu alrededor está todo huracanado, pero encontré ese rayito de luz que es el que te va a sacar de eso. Como Sí. no te enganches en la vida de otro. Y bueno, entonces también en este tema del mito del amor romántico, lo que siento que tenemos que hacer es como desmitologizar, ¿existe esa palabra? Desmitificar. Desmitificar a nuestras parejas también, ¿no? O sea, que no hay príncipe azul, que no son perfectos y que no nos van a salvar. No es su trabajo que seamos felices, no es su trabajo que todos los días nos levantemos y tratemos de luchar por nuestras cosas. Super. Es como 100% tu responsabilidad y hay bueno, no, eso es otro tema porque ya está muy largo, pero bueno, vámonos para el mito de la supermujer. Y este es el mito que me pega, es como it hits home, porque se está escuchando mucho del superwoman y es este concepto de que podés hacer todo, lo tenés todo, eres mamá, eres trabajadora, eres excelente esposa, amante, amiga, y es como, wow, todas estas cosas. Y bueno, no existe, la verdad. Me genera una irritación. Sí, te molesta. Me irrita. Sí, y para mí una de las cosas que me gustó del libro de Maureen es que tenía como una caricatura, y eran dos minas, ¿no? Entonces una mina, una chama, para mis oyentes venezolanas, que no digan que solo hablo argentino aquí, bueno, había una chama, una señora,
como tipo con el bebé en un lado y lavando ropa y tal. Y llegaba otro y le decía, Epa, pero no te iba a ayudar Juan cuando vos volvieras a trabajar. Bueno, sí, yo también pensaba eso, pero la verdad es que voy a trabajar, tengo al niño y sí, y vuelvo a casa y hago todavía shopping. falta hacer todo lo que antes hacía también. Exacto, entonces la otra le dice, la verdad es que no es que perdimos el sueño, no es que perdí mi viaje, no es que perdí a dónde quiero llegar, es que ni tengo tiempo para dormir. Ese es el problema, no tenemos tiempo para acostarnos, soñar, realmente pensar qué queremos, en vez de ir en esta ola de, vaya, o sea, como pa'lante, y esta ola de Superwoman, ¿no? De que tenés que La tener... frase es, no es que hemos perdido el sueño, es que no tenemos suficiente tiempo para dormir. Eso fue increíble, me encantó eso. Fuerte. Sí, me encantó. Y bueno, un poco la conclusión a la que quiero llegar también es, y quería destacar esto específicamente, a lo mejor ya lo hablamos en otro capítulo, que habla del famoso boom del success, ¿no? En español sería el boom del ¿Éxito? Del éxito. Y que por Pero es como, por Ajá. boom es como las promesas. Las promesas. Como Exacto. las promesas del éxito. Uh-huh. Entonces uno lucha para conseguir esas cosas que es una ilusión. Sí, y por eso entonces las mujeres, yo hablo más como una mujer corporativa, trabajadora, etcétera, nos desprendemos tanto de nuestro femenino que terminamos queriendo al llegar a la casa lo que nuestros papás tenían, ¿no? O sea, de repente no en mi casa, pero sé lo que mi abuelo tenía, que era llegar a su casa, quitarse los zapatos, tirarse en un sofá, prender el televisor y que me alimenten, que me consientan, que me masajen. Esa parte nurturing que realmente es nuestro propio deber como mujer. Entonces me parece súper importante que debemos, a pesar de lo que estemos haciendo y seamos supermujeres, la supermujer es la que pausa y se da ese nurturing. Y cuando llegas de trabajar, te das tu baño, te tomas tiempo para vos, te das la comida que te va a hacer nurturing, Sí. en vez de, y sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que esto es un poco a donde vamos. Okay, quería mencionar eso. No, y con el mito de la supermujer también quería, me parece que tiene esta capa también de cómo debes verte. Sí. Súper. Y que está muy asociado con cómo, no sé, o sea, yo crecí así, ¿no? Como que la mujer tenía que verse de determinada manera. Y son todo lo que podría describir tienen que ver con la adolescente, con la doncella. Entonces, no sé, pensaba lo que simboliza la sabiduría como si fuesen, no sé, el pelo blanco, las arrugas. No, es un no, o sea, socialmente es un no. Y pensar cómo también uno lo tiene tan internalizado. Yo he hablado con un montón de amigas, familia y demás, es como, bueno, no, yo tanto no. Pero ¿y qué pasa si no te teñís el pelo? No, bueno, no. Eso no. Como triste de negocio, pero hasta acá. Como sí, te entiendo, me identifico, y más, pero hasta acá. Y el tema es que, nada, yo también lo hago, pero digo, como decir, bueno, sí, hasta acá no, pero en algún punto algo como tenemos que cambiar y encontrar más modelos que desmitifiquen esto de cómo debe de verse la mujer, ¿no? Y también me parece triste, yo quería poner este ejemplo de amigos, por ejemplo, hombres ahora, que escuché varios, esto es tristísimo, personas que yo considero más matriarcales que la media y que me decían, las décadas siguen pasando y yo me sigo enamorando de chicas de 20. Bueno, yo no puedo hablar mucho en ese tema ahí. Pero imagínate mi indignación interna sí. cuando escucho eso, porque, claro, yo estoy segura que ellos no lo pueden ver, pero, no sé, me parece que hay algo muy, muy infantil, no de ellos en particular, pobres, pero digo a nivel social de esto de... Del patriarcado. Del patriarcado, sí. De adorar solo cualidades específicas en la mujer, y la mujer internaliza eso también, no es culpa de ellos tampoco. Exacto. Y juntos lo propagamos
para que se siga dando de esa forma. Y también, perdón, pero también lo veo mucho como tratamos sin respeto a la gente mayor. O sea, de Bueno, repente, es que por esto mismo. por ahí va. Porque Como que, bueno, lo ponemos en un homes y ya no tiene nada que decir. Cuando son las personas más sabias, porque ya, o sea, recorrieron la vida, tienen mucho para compartir. Entonces se perdió ese seniority, ¿no? Como que había antes, el sabio de las tribus que te da los consejos, que es respetado, que tiene las arrugas y vale, que mientras más canas mejor. Y no existe eso ya. No existe. Acá en esto, para mí, es donde se da el 100% que podés ver cómo todo esto se ve visualmente en la sociedad. Porque en el resto por ahí decís, bueno, a veces sí, a veces no, pero visualmente si querés buscar un ejemplo es este. Sí. ¿No? Entonces, una vez que Bueno. enfrentamos estos 4 dragones como tal y que los vemos a la cara y los superamos, es parte del descenso, ¿no? Sí, y ahí lo que viene, digamos, luchamos con estos dragones, lo que viene después es la parte, para salir de una forma más integrada, como le pasaba a Inanna, una parte tuya muere. Y eso es el capítulo que viene. Pero por lo que podemos hacer por ahora es empezar a identificar cómo, porque también todo esto que tiene que ver con la energía de la madre, entonces, cómo traer calma, traer paz a la familia interna, todos estos personajes que están adentro, pues todos estos dragones pueden estar afuera, pero como decía, también están adentro. Entonces, empezamos por identificarlos adentro nuestro. Y yo quería proponer enfocar en 2 personajes, porque también es como, se puede hacer difícil ponerle nombres a todos, pero si uno los quisiera dividir en 2, por ejemplo, está el crítico interno, o el patriarca interno, y la niña vulnerable. Entonces, cuando empezamos a entender por qué funcionan, por qué surgen estos personajes dentro nuestro que son partes de nuestra psiquis, entendemos cómo funcionan, podemos como, bueno, nutrirlos, calmar a algunos, enfatizar a otros, y ahí podemos transitar este descenso con mayor claridad. Entonces, el primero es el crítico interno, que surge, en verdad, cuando somos muy chiquitos, surge del año a 8 años, o sea, muy pequeños. chiquitos, re pequeños, y que tiene que ver con todas estas cosas que los padres... consciente o inconscientemente. Sí, o sea, todas las cosas que te dicen que no, que todo lo que está mal. ¿No? Entonces, cuanto más hemos sido expuestos a regaños, cuanto más hemos sido juzgados, avergonzados de niños, más fuerte después es el crítico interno. Es como la parte de la psiquis que aprende muy rápidamente que algo está mal y que para ser aceptado, para ser amado, tenés que empezar a moldearte y reprimir ciertas cosas. Que es parte del proceso, no es que no, pero parte del proceso también es después identificarlo y no dejar que solo el crítico interno actúe. Domine tu vida. Claro, porque esto es natural, no hay nada que hacer, no es echarle la culpa a los padres, es así, esto es natural. Entonces, por eso es un ejercicio importante también es cuando uno empieza a identificar el crítico interno, ver si tiene la voz de mamá, la voz de papá, la voz de quien te cuidó de niño, y entender que surge porque te critica, digamos, porque quiere que no fracases, quiere que no hagas el ridículo, en verdad. El objetivo final en verdad es que te está cuidando. Pero, como decimos, si sale demasiadas veces, también te traba en tu evolución. Sí. ¿Tenés algún ejemplo que quieras dar de tu crítica interna? Si quieres puedo hablar yo del mío, porque me pasó hoy. A ver, dale.
Que es o sea, obviamente nadie es perfecto y todos tenemos estas cositas que nos molestan aquí y allá, pero hoy fue un día como que escuché todas las voces, desde la crítica interna mía, que ya la tengo bien clarita por hacer como tantos momentos un poco de inner voice y conciencia y reconocerla y de tantas veces que me pasa. Pero sí, es como, nada, me mandé una cagada. eh, que en verdad no fue culpa mía. Y a la final, cuando pasó, sentía eran varios feelings. Uno del primer sentimiento era como mucha pena. Como que, ¿qué hiciste? Está terrible, mucha vergüenza. Todo obviamente en tu cabeza se hace mucho más grande. Segundo es como, más nunca vas a poder hacer esto, o sea, no lo vas a poder Oh, superar. claro, no, llega a niveles, si lo dejas ir, llega a niveles intensos. Sí, y entonces lo que hice ahí, aparte de hablar contarte a ti, le conté a otra amiga, es como, Sí. A todo bueno, esto me llega mensaje, me mandé una cagada. Wow, ¿qué oh, pasó? flaca, me van a votar. En mi mente era lo que yo pensaba. Pero nada, al final lo que hice y lo que he aprendido a través del tiempo es de esta inner critic, es como de ser como muy cariñosa con ella, o sea, como perdonarla. Ay, lo que hice fue en el momento, escribí en qué me equivoqué, lo que pude mejorar, y como que lo primero que hice fue, siempre me escribo estas cartas como Dear Ia, o sea, como querida Ia, déjame escribirte lo que pasó, por qué pasó y lo que puedes aprender y te perdono y chao. Querida, ¿qué? Es que a mí me dicen Ia back in the day, como porque mi hermano no podía decir Estefanía, entonces Ia. Entonces siempre me Oh, quedo esto como de Dear, y es como, sí, siento no que, sabía de esto. ¿no? Mira, me encantó. Así que así fue como lo afronté, pero solo para decir que este inner critic sale mucho, pero hay momentos en los que lo escuchas más y lo escuchas menos. Ay, y que hay que hacer algo, ¿no? Al Sí, está respecto muy también, como bien. para poder, porque si no te bloqueas, o sea, y no puedes un poco seguir adelante. Identificarlo es, bueno, después vamos a Primer dar paso, sí. Los los, rituales y las cosas para que ustedes también lo puedan hacer. claro, algo como preguntas para incorporar diariamente para poder identificarlo y mandarlo de vacaciones de vez en cuando también, ver qué pasa cuando no está. Pero también, o sea, el otro personaje, porque están juntos, ¿no? El otro personaje es la niña vulnerable, que también está dentro y el papel en verdad del crítico interno es cuidar a la niña vulnerable. Entonces, cuanto más vos no le prestás atención a tu niña vulnerable, el crítico interno tiene más trabajo para hacer. Entonces, Sí. el mensaje que uno le debería dar al crítico interno es, hey, I got this. Deja que yo me encargo. Pero ahí te tenés que hacer cargo y cuidar a tu vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el comienzo del amor, del coraje, de la empatía, de la alegría, de estar conectadas con nosotras mismas. Eh, es como, parece como algo así más abstracto, pero es cuando uno empieza a jugar con esto, de identificar el crítico, de identificar a la niña, empieza como a entender por qué surge esto. Cuando te das realmente el cuidado y respetas tus necesidades, eh, es donde empieza el amor, tenés más energía para hacer, eh, no para el coraje, para... Y por eso es que denominamos esta fase la madre, porque básicamente te Mm, conviertes en tu propia madre. sí. Y eso es donde tenemos que tratar de llegar. Obviamente no es fácil, pero ahí es donde tenemos que tratar de llegar. Sí, no es Sí. fácil porque también en nuestra sociedad lo que se valora es lo concreto, lo difícil y lo cuantificable. Estas tres palabras que hace un montón que quería decir Muy bien. desde el primer capítulo. Entonces es lo concreto, lo difícil, o sea, lo que te genera un desafío, y lo cuantificable. ¿Sí? Como cualquier cosa que no tenga que ver con eso no está valorado, tal vez es aceptado, pero no tiene la valoración, entonces bueno, lo vas dejando de lado, lo rechazás, te resulta, lo asocias a lo débil, a lo como, ay, qué demandante, qué loca, está loca, como, ¿no? Estas cosas de no poder manejar las emociones, no sé, ¿y qué si siento de más? Ujú.
¿no? Como... Y para mí una forma buena como de, y lo vamos a hacer en el ritual de luna llena, pero una forma muy buena de recordar de recordar que vos tenés que ser tu propia madre, es tener una foto de tuya chiquita. Y porque imagínate la ternura, yo cada vez que la veo es como, qué ternura, no puedo hacer mal a esta persona. Todo va a estar bien, flaca, nena, o sea, como cuidarla mucho, eso está bueno. Bueno, vamos a recapitular con el Mother-Daughter Split. Sí. Hasta ahora hemos visto en la doncella que aprendimos a identificarnos con la energía masculina, nos desconectamos, desarrollamos un poco los poderes heroicos que la sociedad aplaude, discriminamos, nos desconectamos con la parte femenina, y esto como más como la parte exterior, ¿no? Dándole valor a esas cualidades de las que tú comentabas. Y ahora toca un poco sanar esa herida, porque lo que hicimos fue separarnos de esta parte femenina, separarnos de esta madre interna. Que además tiene que, cuando hablamos de madre, también está bueno decir que no es que la madre pobre, ¿no? Porque también como que cargamos mucha responsabilidad en cómo la madre nos cría, o los padres también, ¿no? Como los dos. Y también entender que lo que uno absorbe de esa relación, que yo decía, bueno, del año a los 8 años, es lo que uno internalizó, pero no quiere decir que es la realidad. O sea, vos podés tener la madre perfecta y vos lo internalizaste como se te dio la gana, o sea, sacarle la responsabilidad de que es de la otra persona. Entonces, no porque, bueno, como madre te vas a mandar cualquiera, total, interpreta lo que quieran, bueno, no. Como obvio, ¿no? Pero quitarle responsabilidad, como no culpar a quien te cuidó, porque lo que vos haces con esa información es tuya. 100%. Podrás haber tenido las personas que peor te cuidaron, pero vos desarrollaste una fuerza interna que te sacó de todo y sos recontra feliz y estás en paz, no sé, como no es para echar a la culpa a los padres, para nada. Y una forma importante es que si se reconocen momentos en los que, bueno, yo asimilé esto fue lo que entró en mi subconsciente durante este tiempo, y ahorita ya de grandes y un poco más como evolucionadas, también está muy bueno como mirar hacia atrás y perdonar cualquier cosa que tú asimilaste, que crees que no era lo correcto, y porque es como tú dices, todos somos humanos, todos tenemos nuestras imperfecciones, y muchas de estas cosas se hacen mucho a nivel del subconsciente, los padres mismos no se dan cuenta del efecto. Entonces para mí siempre es como perdonar es un muy buen comienzo. Sí, si tenés la posibilidad, digamos, de tus padres están vivos, decírselos, escribirles una carta, y si no, también escribir una carta. Internamente también, me parece. Claro, y hacer el proceso interno de perdón. Sí. Bueno, me parece que hemos llegado ya al final, porque se ha extendido esta combo, mucho de hablar. Entonces queremos decirles que para el próximo episodio va a estar muy bueno. Vamos a hablar del portal de la muerte. Vamos a morir para renacer. Y acá, como el portal de la aventura o de la llamada, el portal de la muerte, suena muy dramático, pero es exactamente lo que uno siente que vivencia en ese momento. Entonces, es sentir de que una parte nuestra muerte para dar espacio a otra más integrada y más sabia. Me emociona mucho este capítulo que viene. Sí, saber que, nada, acordarse de ese pedacito de cielo en el medio del huracán, ¿no? Como que, bueno, una parte nuestra está muriendo, está todo alrededor, todo enquilombado, pero ahí tenés ese rayo de luz que es ni más ni menos tu voz interior. Entonces, tu mujer salvaje, diría Clarisa. Nuestra amiga Clarisa, que no sabemos bien cómo decir el apellido en español, así que no vamos a intentarlo. Solo decimos Clarisa. Para los que conocen a Clarisa, la que escribió Las mujeres que corren Clarisa, con los lobos. Yo digo Píncola Estes, tipo re en español. Pero bueno. Bueno, chicas, mil gracias por escucharnos. Estamos @the.heroinsjourney en Instagram.
The Heroine's Journey 1 en Gmail. Queremos saber de ustedes, saber qué les parece, si han hecho los ejercicios y continuar este proyecto con mucho, mucho amor. Sí, bueno, y nos vemos para el portal de la muerte. Feliz luna llena. Adiós. Bye.